Estamos en la casa de Yolanda Gutiérrez, más conocida como Mama Yola, una mujer de Aracataca, Magdalena, quien tiene nada menos y nada más que 95 años, pero son 95 años que su cabeza es un libro de historias. Y nos hemos venido hasta acá, hasta el barrio Buenos Aires, para que telatiroplena.com y este servidor, Alfredo Felipe, conozcan parte de la historia de nuestro Caribe colombiano, narrada por esta hermosa mujer que popularmente es conocida por sus familiares y amigos y vecinos como Mama Yola. Mama Yola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mama Yola, es un placer tenerla aquí con nosotros y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Siempre a la orden. Y Mama Yola, cuéntanos parte de esa historia de Aracataca, cómo fue esa niñez allá, qué pasó en esos tiempos. bueno, en esos tiempos cuando yo nací, estaban abriéndose las bananeras. Yo era una niña que tenía apenas cuando estaban en eso, 2 añitos. Bueno, y de ahí siguió mi vida hasta los 4 o 5 años que ya fui comprendiendo las cosas. Y era un pueblo culto, pero no tenía esas grandes como lo tenía siquiera Barranquilla y otros países, en un pueblo muy querido. Ahí nací yo. Y tuve la gran suerte de que nací en un día de San Ignacio de Loyola. Bueno, entonces yo era muy vivaracha, me gustaba caminar, me gustaba andar para allá, para acá y eso, con mi abuelita que me llevaba. Mi abuelita era rezandera y me llevaba a todas partes. Yo con ella iba a rezar, cuando había, eso era de siglo que se moría alguien en el pueblo. Bueno, y lavábamos en el río de Aracataca, hacíamos de la, de la, del- de las fincas que hay en toda la orilla del río, cogíamos las batatas, cogíamos las ullamas, cogíamos una de la mata de plátano, cogíamos 5 plátanos y hacíamos una olla de sancocho y nos poníamos a lavar todo. Bueno, y el doctor, papá, creo que era don Rafael Márquez, era el alcalde de Aracataca. Mi abuelita era muy popular porque ella estudió la medicina y cuando había un enfermo venían por ella para que ella le hiciera las medicinas. Mi abuelita levantó mucha gente en Aracataca. Cuando mi abuelita murió, yo quedé que no quería comer, no quería nada. Vinieron mis tías de acá de Barranquilla, Aracataca. El pueblo se fue agrandando con los señores que vinieron de la zona bananera, venían los Bichara, vinieron los Mansur, vinieron toda esa gente de que salió emigrada de Venezuela, se venían para acá, para la zona bananera, y como estaban pagando bien los gringos, eso era una bonanza de plata, de dinero, y huyéndole también a la dictadura. Ahí llegó mi padre.
Entonces, yo soy hija de venezolanos, mi papá era de los Gutiérrez Báez, allá en Venezuela. Y ahí, cuando eso de que vino la bonanza, mi abuelita tenía un alpón grande, grande, de zinc, y ahí recogían el agua porque no había no habían acueductos, no había nada, sino era puro río, río, río. Mi papá iba y pescaban y hacían sancochos y bueno. Los Mansur hicieron de esas, ¿cómo te diré? Ellos hicieron negocios en la zona bananera, abrieron para la ropa, les mandaban de Santa Marta, les mandaban todas las, ¿cómo es que se llama? Lo que ellos pedían, se los traían a Santa Marta, y de Santa Marta los gringos hicieron una tarada, porque los bueyes que le decían las yuntas no podían llevar los guineos al puerto de Santa Marta. Entonces los gringos hicieron la línea férrea. Entonces allá en Aracataca no había estación, sino un palo grandísimo que ahí llegaban todos los burros, todas las camionetas, no había camionetas, todas las yuntas, caballos, todo eso. Para atrás la de hace a Copey, a todos esos pueblos. Y abrieron el ferrocarril. Y esa la máquina 1, me acuerdo como si era una máquina pequeña del tren. Ese ferrocarril duraron casi como 11 meses haciendo el ferrocarril, porque metieron gente buena, los gringos, y en menos de lo que canta un gallo hicieron en la línea férrea, que llegaba hasta Fundación. Ahí en Fundación era igual, tenía uno que coger las cosas. Teníamos que coger las cosas para ir de un pueblo a otro y de una parte a otra. Entonces abrieron estaciones, porque no había estaciones. Había un palo que le Macondo. Ese palo era alto y tenía bastante sombra. ¿Y dónde estaba el palo Macondo? En Aracataca. En Aracataca. En Aracataca. O sea, es un árbol. Un árbol, Macondo. ¿Pero le decían Macondo o el árbol se llama Macondo? El árbol era Macondo, el árbol Macondo. Y todo el mundo que yo, no, te espero en Macondo, te espero en Macondo, te espero en Macondo. Y después vino cuando la línea férrea que hicieron la estación, le pusieron Aracataca. Bueno, Aracatapunay, porque así era que se llama, Aracataca. Y yo lo conocí ya como Aracataca, porque Macondo muy poco lo conocí, porque no me gusta decir, sino que mi abuelita me decía que ahí es donde está ese palo grande, allí de Macondo, allí era donde llegaban los burros, llegaban toda clase de eso, pero en yunta, que cogían dos bueyes, se los ponían a la carreta, y esos bueyes eran, vea, tremendos, llevaban todo. Bueno, ahí llegamos a ese sitio. Bueno, ya cuando yo fui creciendo aquí en Barranquilla, porque me trajeron con la muerte de mi abuelita, que yo no podía, como es, todo me parecía que veía a mi abuelita, que dónde está mi abuela, no comía, y mi tía dijo, esa niñita se va a enfermar, yo me la voy a llevar. Tenía yo 6 añitos y me trajeron para
acá para Barranquilla hasta los 9 años que volvió otra vez a Aracataca. Mi papá era un señor que él fue muy matemático y él él fundó una que le decían la Chingalé. Esa era una gran Biblioteca. no, era como un abasto aquí en Barranquilla, igual así. Tenía de todo, le traían de Santa Marta, le traían de todo, zapatos, le traían ropa, comida, venían esos tanques de aceite, de arroz, de bueno, eso eran, y eran las 3. Daba a la calle y daba al callejón. Y los sábados y los domingos que salían los trabajadores de la frontera de Sevilla, de trabajar en el campo, hacían ruedas de cumbiamba, y esa era, le decían la Chingalé. Mi papá abastecía toda Aracataca en comida y eso. Después los bicharas hicieron teatro, los Aconde, los bicharas hicieron de ropa, hicieron. Y los de Aconde hicieron teatro mudo, un teatro que daban, pero no se sentía las voces, sino lo que, y uno decía, dale, pero era era mudo, no era teatro como los hay hoy en día, que uno sabe lo que dice el uno, lo que le empuja la trompa al otro. Antes no, antes era mudo, todo era mudo. Los Charlie Chaplin, no sé qué, bueno, toda esa gente de antes. Bueno, cuando ya vino, era como en el 1929, en el 33, por ahí, o 34, vino el primer carrito, lo trajo como es el tren de carga, un carrito rótero, que eran unos carritos chiquiticos, bueno, y ese carro lo trajo el hermano de mi profesora, también de apellido García creo que era. Bueno, y la gente, ¡ay, vino un carro en Aracataca! No había ni teléfono, sino eso, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Telégrafo. Era que había, pero no había como ahora que hay teléfonos hasta para el último del mundo, y cree uno que está hablando con la persona aquí, allá. En ese tiempo era todo así, sin nada, y uno mandaba una razón, y a los 8 días era que iba a escucharse el que porque mira de las teclas a ver quién puso razón. Entonces era que se daban cuenta que yo había mandado que mi papá se murió, que mi mamá se murió, que mi tío hizo grado, que vamos a tener fiesta. Eso era cada 8 días. Para mandar una razón de esa, tenía que hacer un mes antes, para que la persona lo recibiera al tiempo para poder venir a donde tenían que llegar. Bueno, y así pasó mi niñez en Aracataca, en Ciénaga, Magdalena. Mi hermano y mi hermanita compramos una casita cerca de la laguna. Mi papá y mi mamá vendió una maquinita que tenía Singer para comprar esa casita en Ciénaga. Y nosotros cogíamos un bote de los que estaban ahí y nos íbamos a pescar. Así pasó mi niñez. Después, cuando tuve los 15 años, me fui para Santa Marta. Allá en Santa Marta llegué a trabajar en
en una, que de noche, la abrían de noche. Era como una discoteca aquí era allá, del señor Ángel, en el barrio del Pescadito. El barrio del Pescadito. Allí estaba los pelados estos. El señor era un señor, el papá de- del jugador, Del pibe. del pibe Valderrama. Entonces, todos estos señores que trabajaban en el puerto de Santa Marta, en los barcos esos marítimos, los sábados se venían acá, a la discoteca esa. El señor me cogió mucho cariño. Y a la señora, la suegra de él, todas las noches hacía una venta de comida. Ahí te encontraba pescado frito del mar, encontraba la yuca, los patacones, arroz de fideo, arroz de plátano, de todo lo que usted le pedía. Le decían Josefa la batata, porque ella cocinaba mucha batata, porque le gustaban a esa gente, le gustaba la batata con chicharrón y eso. Y eso era una mesona así grande y todo limpiecito. Bueno, eso fue en el barrio El Pescadito. Después me fui otra vez para Barranquilla, me vine para Barranquilla y ahí conocí al papá de mis hijos. Quiero que me explique cómo era lo que describe Gabriel García Márquez en sus relatos, en sus historias, en sus libros, y que ha quedado como algo representativo de Colombia, Sí, ese Macondo. el Entonces, Macondo. lo que él muestra en los libros, eso fue así. Así igual. Él, él de 14 o 15 años lo mandaron para Santa Marta, para el Liceo Celedón. Liceo Celedón es viejísimo. Bueno, y de ahí lo mandaron a la universidad, a la universidad de aquí de Barranquilla. Estuvo bastante y después para Cartagena. De ahí nos independizamos porque ya él empezó su vida distinta ya a la de acá de Aracataca. Pero él siempre escribía. ¿Usted alcanzó a conocer allá en sus tiempos de niñez? De niñez hasta que tuve yo como los 15 años. ¿Usted lo conoció allá? ¿Cómo era la vaina? ¿Cómo era él? ¿Cómo era el cuento? Bueno, era muy juguetón, era una persona noble. eh, él estudiaba mucho y le gustaba mucho la naturaleza, el campo, las cosas, las mariposas estas amarillas. Él le gustaba mucho eso y de eso hacía él las composiciones. Las mariposas amarillas, esas las hizo él. Entonces, una persona muy... Pero los papás, como tenían comodidades, los mandaban a estudiar a otra parte. Bueno, se fue para Venezuela y todo eso. Y en la niñez, yo me acuerdo que una vez estaba sentado en la plaza y yo iba caminando con mi pelo así tendido. Que yo tenía mire que tengo 95 años, como tengo mi cabeza de tupida de propio pelo. Claro, está hermosa, usted está hermosa. Bueno, y cuando ese tiempo de 15 años, imagínese con esas piernas, ese cuerpo, esa cinturita y ese pelo. Yo me acuerdo que él estaba sentado porque el abuelo de él era el alcalde y la familia vivía enfrente de la iglesia. Tenían una quinta grande ahí. Bueno, doña Benefrida y Guarán,
bueno, las hermanas y la familia se vinieron de allá de La Guajira para acá, para Caracas. Éramos servidoras, gente muy servidora. Y mi abuelita no salía de allá de donde ellos. Y allá yo siempre iba. Pero yo le llevo un año a él, porque yo nací en el 26 y él en el 27. Entonces, cuando yo tenía los 15 años, él lo que tenía eran 14. Y yo iba por la acera caminando en todo el parque, frente a la iglesia. Y él se quedó viendo y dice, ¿de dónde saldría esa golondrina? Pero yo le dije, es que una sola golondrina no hace verano. Me dijo, realmente así es. Un jovencito muy matemático, era muy así. Después él lo mandaron a estudiar aquí en Barranquilla, enfrente de la universidad, había una casa donde se pensionaban todos los que, no sé si era, no me acuerdo muy bien si era que le decían la cueva o le decían el hoyito, no me acuerdo bien cómo era eso. Ahí jugaban dominó, ajedrez, era como una escuela de estudiantes para que aprendieran a jugar, aprendieran a dominar dominó. Ahí aprendía uno la matemática, porque el dominó es de matemática. Y ahí se reunían los muchachos, después que salían de su clase, se rendían ahí. Mi prima, hermana, y mi tía hacían empanadas, hallacas y todo eso, y la llevaban a la universidad. Bueno, fue la última vez que me encontré con García Márquez, porque de allá a mí también me mandaron a estudiar y yo lo volví a ver en Venezuela, cuando se tuvo que trasladar de aquí, que recibió el premio Nobel y se fue para Venezuela. Allá lo conocí, lo vi, porque yo trabajaba cerca de la quinta donde él vivía. Y lo vi, nos saludamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y yo le dije, estoy trabajando cerca de por aquí. Ah, qué bueno. Y no sabía quién era yo. Después que yo le dije, yo soy hija de fulano, allá sí, tú eres Yolanda, Yolita, y así. Bueno, no más. Señora Yola, y se podría decir que él habla de Macondo por el árbol ese que usted dijo ahorita. Sí, yo creo que sí, porque ¿a dónde más había Macondo? Solamente en Riohacha o en Maicao. Y todo lo que él plasma en los libros hace parte de su infancia, de lo que él vivió en la niñez, igual, que posiblemente usted también lo vivió. Claro, así igualmente, si yo vi ¿cómo es? ¿Cómo es que es eso? Un documental. Un documental que hicieron de Ciénaga, cuando las mangueras de Varela, que salía y que Varela entregaba a una persona, tenía pacto, de verdad, igualito, porque yo eso lo viví también en Ciénaga. Y las historias de Ciénaga, las historias de todo el Magdalena, de que salía el burro sin cabeza, de que salía la no sé qué. Cuénteme un poco, la Llorona, cuénteme un poco de eso. Bueno, cuando yo tenía 7 años, 11 años, ¿sabes que venía la cosique de las ánimas? Venía en que
en Aracataca. Sí. Y había un puente que era el que nos unía de un barrio a otro. Bueno, y eran como las 10:30 de la noche, le dijo mi mamá, mi abuelita le dijo a mi tía, oye, deja esa máquina, ve que es el tiempo de las ánimas. Y ella le dijo, ay, si todavía es temprano. Y comenzó con una linterna a coser la máquina, y la máquina así pegada a la ventana para que la luz de la luna le iluminara, y la lámpara, las linternas. Bueno, ellas se lo fueron pasando las horas y venían las ánimas, y es Santa María, Madre de Dios, no sé qué, no sé cuál. Y ella con la lámpara prendía así. Y mi mamá le dijo, oye, recoge eso y vete a... Mami, si ya estoy terminando, nada más me faltan 2 hojas. Ya nada más pega las 2 mangas y ya. Porque es que esto lo necesitan más. El lunes lo necesitan en el Eliseo Celedón. Y yo tengo que mandar esas costuras. ¿Ves? Cuando vino y se paró enfrente, eso sí lo vi yo. Eso no es que a mí me lo van a contar ni que no, yo eso lo vi yo. Y un animal le dijo, pero natural, una muchacha muy bonita y todo. Le dijo, niña, préndeme esa vela en tu lámpara. Y ella cogió, y cuando ella cogió la vela, que vio que era una vela, y la fue a prender una canilla de muerto. Una canilla de muerto, y quedó privadita. Pegó un grito y quedó privadita. ¿Y qué es la calilla muerto? ¿Cómo decir? Un brazo, una pierna. Ya, un hueso. Un hueso de muerto, era una canilla. Bueno, ella pegó un grito y mi abuelita salió y mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la encontraron y la máquina se estaba prendiendo. Como la vela también cayó. ¡Ay, Dios mío, al agua! Echen agua. ¿Y qué te pasó? No hablaba. Entonces, mi abuelita era muy creyente de Dios y comenzó a rezarle oraciones buenas de Dios, de Papá Dios, y ella volvió en sí. Y fue cuando ya ella se fue recuperando, como a los 4 o 5 días, fue que le dijo a mi abuelita que una muerta le había dado una canilla de muerte. Y la historia esa del hombre caimán, ¿cómo El nace hombre todo caimán. eso? Allá por los lados de Ciénaga y todo ese cuento. Sí. En el hombre caimán era también, creo que fue una cosa también muy, muy extraña, porque el Señor iba a bañarse siempre al río, y habían bastantes muchachas que se bañaban y todo eso. Y una Semana Santa le prohibieron que nadie podía bañarse en el río, y él se fue a bañar y se volvió caimán. Entonces, el caimán, ya en esa parte donde él se volvió caimán, nadie podía ir porque salía el caimán. Ahí le salió a Manuelita, le salió a María, le salió a muchas, y ahí sacaron la canción del hombre caimán. ¿Cómo eran las Semanas Santas en ese Macondo que usted vivió? ¿Cómo era eso? En ese Macondo no había necesidad ni de comprar panela, ni de comprar azúcar, ni de comprar nada, porque todos los agricultores teníamos sembrado de caña, sembrado de guandul, sembrado de batata, sembrado de auyama, sembrado de ñame, la papaya, de yuca, de batata, de todo eso. Mi papá tenía cañaveral. Él hizo una vieja. Esa vieja consiste en un palo bien
bien grueso. Entonces mi papá le hizo como una mesa al palo y con una pullita así que caía, lo que se estripaba aquí caía abajo por medio de la, era como un embudo, así, pero para abajo, no para arriba, sino para abajo. Y ese palo, y cogió otro palo del mismo palo que él hizo la mesa para moler la caña. Cogió, le hizo un hueco al mismo palo que tenía la mesa, como de esto así. O sea, hizo como un trapiche natural. Exactamente, entonces él metía el palo aquí ponía la caña y cha, y cha, y cha, sacaba el guarapo. Esa caña salía estripadita, estripadita. Y con esos estripajos de caña, lo cogían, lo picaban bien, lo echaban al sol. Cuando ya estaba bien sequita, eso lo cogían de abono para las matas. Y las hojas de caña también las hacían para abono de las mismas matas. Y ahí nacían esas matas, ya había guayaba, guanábana, mango que le decían papuela reina, había de chancleta, había de todo. Mi mamá nada más tenía, allá tenía nada más que peluzar el guandul, sacarlo de las conchas y lo ponían a cocinar y mi mamá con un sedazo le daba, ya la panela estaba haciéndose, mi papá hacía panela del guarapo de la caña y ya ahí, bueno, los demás vecinos del continente. O sea, había comida. Había comida. Lo único que se compraba ya era la sal. Era lo único que se compraba. Porque el aceite también lo sacaba mi papá del corozo. De Alcoroza sacaban el aceite. Mi papá sacaba del corozo en Olí. Él venía y cuando el corozo no estaba todavía bien seco, sino que se podía todavía estripar. Y los cogía y los ponía a cocinar. Y cuando esos corozos estaban cocinando, botaban bastante aceite. Y de ahí sacaba, pero no corozo de ese agrio, sino unos racimos de la palma, como unos coquitos pero chiquitos. Y mi papá sacaba ese aceite y lo envasaban. Ese aceite era un aceite como te digo, que parecía que era agua así, porque estaba cristalino. Y con eso se hacía la comida, con eso habían lapa, habían guartinaja, habían armadillo, mi papá le gustaba la iguana porque él era venezolano y él le gustaba la iguana. O sea que había mucha comida y esa comida era libre de contaminación. De nada, eso. No tenía agentes químicos ni nada de eso. Nada. Todo era sacado de la tierra para la olla. Sacado de la tierra para la olla. Y por eso usted hoy tiene 95 años, porque usted fue bien alimentada. Sí, señor. Y sacaba el pescado del río en la bocatoma, unos bocachicones así grandes, cortos, así, sacaba tres postas. Yucundum para la olla. Qué bueno. Allá no era que lo iban a poner. Allá del río para la olla. De la tierra para la olla. Las fiestas patronales, ¿cómo era el diciembre? Ay, eso era lindo, la Virgen del Carmen, eso eran fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas que se celebraban? Allá en Aracataca, la Virgen del Carmen. ¿Cuál más? Y Nuestra Señora de las Mercedes también, sí. ¿Y qué más? San Roque también festejaba los años. Allá había San Antonio. Allá casi todos los santos, como tenían sus devotos, usted era devoto de San Antonio y de la fiesta usted la hacía. Bueno, lo que no había en ese tiempo eran las velitas en las puertas, no. O sea, eso vino el 7 de diciembre, sí, el día de las velitas, allá no lo es. No, allá eso vino a hacerse y las brujitas
fue cuando yo tenía como 15 o 18 años. Hace como 80 años que empezó las velitas esas, pero en mi niñez, en mi juventud, no. ¿Y el 24 de diciembre? Eso sí lo festejaba, 24 y 25. ¿Cómo eran los el juguetes? ¿Cómo eran los 31? juguetes Ay, en ese Macondo? ¿Cómo era? la fiesta de Macondo, había un cabello, ¿cómo es? Camellón. Camellón grande que salía de casi del barrio de mi casa, porque eso era como te voy a decir, había una sequía que le dice, que ahora aquí es, ¿cómo es eso? Cuando se lo van a pasar y se ahogaba la gente aquí. Una ciénaga. No, aquí Un caño. un caño, pero no estaba canalizado, era un caño que lo hicieron los gringos para que alimentara las bananeras de Teobromina, de ¿cómo es que se llama? De Carrizal, de todas esas cosas que habían por allá, que no había agua. Entonces hicieron ese caño y ahí casi que se ahoga mi hermana. Estaba de 4 años y cayó y casi que se ahogó. Bueno, entonces la cola del patio de mi casa daba a la coneja. El patio de mi casa, ya el último de mi casa, pegaba con la sequía. Entonces nosotros no teníamos que ir a ninguna parte a coger agua ni nada, sino que de ahí para las matas, mi abuelita cogía un tanque grande así, le cuento que no había nada sino unas tinajas y hacían unos burriquetes más bonitos con sus enredaderas. Ese era el que era de plata. Ponían la tinaja y abajo le ponían un ladrillo para que el agua que escurriera del frío de la tinaja, ahí. Y había un cucharón metido en la boca de la tinaja. Todo y habían los vasos así, que los traían de Santa Marta, los barcos el que tenía plata compraba eso, y allá habían una docena de vasos. Y metían el cucharón en la tinaja, echaban el vaso y tomaban. Ni el cucharón lo tocaba, ni nada, no nada más. Ni Dios lo quiera que mi abuelita o alguno viera de que el cucharón lo cogía para tomar. Mire, esa era una parma que se llevaba grande, porque eso no era así, que para eso estaban los vasos ahí, o un pote o lo que fuera. Bueno, hijo, entonces nosotras nos íbamos y nos bañábamos en la sequía. Yo me tiraba del puente y caía. El Señor me dijo, ¿tú sabes nadar? Digo, yo sí sé nadar. ¿De dónde aprendiste a nadar? Aquí, en mi casa, como la sequía pasaba, aprendimos a nadar. Después me fui para Santa Marta y Ciénaga y allá está el mar. Allá en Ciénaga me iba con mis primos, con los Canos, con los Arrietas, con los Domínguez, nos íbamos allá cuando era el hospital viejo. Ahí nos íbamos, ahí aprendí a nadar. Y me sirvió mucho el ver. ¿Cuál era la música que escuchaban allá? Bueno. ¿El vallenato, no? No, eso era uno que le decían los maniceros. La música era maní, esta noche no voy a dormir, sin comerme un cucurucho de maní. La música cubana. La cubana, esta era la que había, con unos, ¿cómo es eso? Radiola. Tocadisco. Sí, el tocadisco era aquí que le decían, y unos Rocola.
ay, grafófono eso. Ah, ya. Los ponían para que saliera la voz. Bueno, entonces, puro cubano, puro cubano. Las traían de Santa Marta, que los traían los barcos de marítimos. Y habían de esos que hacen chistes también. Había uno que decía, cubano, decía, O sea, usted escuchaba allá en ese Macondo boleros y música cubana. Son, cubana, puro son. puro, cuando ya empezó a venir gente de todos pero era pura gaita, ¡hui, hui, hui! Y esa, ¿cómo es que se llama? Cumbiamba, la cumbia, esa es viejísima. Bueno, entonces... El porro también, ¿no? El porro no se... Charletón, que se bailaba así con charletón. Bueno, tango. Tangos también. En el 37 sí eran tango de Gardel. Bueno, entonces, cuando traían esos discos, se reunían un poco de gente en una casa que tenían eso. Vamos donde la comadre no sé qué, que el esposo vino de allá en los barcos que se iban de tripular. Y trajo unos discos cubanos, vamos para allá. Y nos íbamos y nos sentábamos y estaba muchacha, pelada. Y había uno que, tamalero, cubano, tamalero, yo soy el tamalero. ¿Cómo lo quiere? Con picante o sin picante, aquí lo llevo. Entonces sale la muchacha y le dice, ¿a dónde llevas ese son que vas dando tanto grito? Unos tamales chiquiticos que tienen rabia mulata. Aquí me gano la plata y no demoro un instante. Y vende mucho, bastante. Dame uno si es cosa fina. ¿Y cómo te gusta a ti, mi china, con picante o sin picante? A mí me gusta que pique, pues yo ese plato sé hacerlo. Y así me gusta comerlo, aunque al fin me mortifique. Deja que yo te suplique, mujer compuesta elegante. Y ahora que yo vivo errante, moreno, no te comprendo. Ah, porque tú lo haces y yo lo vendo, con picante o sin picante. Ah, ahora sí te he comprendido. Yo remediaré tus males. Vamos, yo haré los tamales contigo ya que has querido. Porque tú los haces y yo los vendo, con picante o sin picante, mi morena. Mire, señora Yola, el guineo verde, ¿qué significa para todo ese Macondo? Oh, para Cataca eso era, mire, Aracataca no come sin guineo, ni verde ni maduro. Y esa era la bendición de nuestro pueblo, tanto con la plata como que no faltaba en la sopa, no faltaba en el desayuno, no faltaba en el almuerzo. Bueno, y lo mismo el maduro. Ese maduro, bueno, mi papá tenía como 10 o 15 matas de guineo en la finca de él y tenía plátano. Y cuando se maduraban esos guineos, él puso unos estantes y puso unas varas y hizo una rueda, enganchaba y los guindaba, y esos guineos tigrillitos se ponían, y eso daba borrachera cuando ese guineo se maduraba. Dios mío, eso y por todas partes donde usted iba, guineo. Y hasta para los animales comían, los ponían a cocinar con cáscara
los guineos y se los ponían a los cerdos, se los comían a los burros, y eso comían como él, como ya usted ve. La bendición de esa zona es el Era guineo. el guineo, el banano. Bueno, y me tocó de venir aquí a Barranquilla ya, cuando ya yo cumplí los 15 años. Yo duré aquí en Barranquilla con mi tía, lavándole, cocinándole, que lo agradezco porque yo ya no me varé donde iba. Yo le agradezco, lavándole a mi familia. Doña Yola, usted tiene 95 años. ¿Y qué no habré vivido Es yo? correcto. Entonces, explíqueme un poco cómo ve usted estos tiempos actuales, cómo ve todo este proceso, cómo ve el cambio de la gente, de nuestra sociedad, del medio ambiente, del clima. ¿Qué logra usted ver con respecto a todo lo que ha vivido? Bueno, te cuento y pienso y que ha habido una tecnología muy especial de todo. Primero, el cambio de los gobiernos. Segundo, las grandes tecnologías que hay y el gran descubrimiento que en aquel tiempo no lo tuvimos, pero éramos más ricos. Porque hoy en día usted tiene de todo, pero usted no es feliz. Usted tiene de todo, pero usted no es feliz. Usted tiene que pagar un impuesto aquí de todo. Del agua, de la luz, del gas, del teléfono, de todo. Y en aquel tiempo no había nada de eso. En aquel tiempo eran ríos, riachuelos, quebradas. Bueno, y un cambio tan enorme, que yo me quedo tan anedotada de ver tanta tecnología como es la de él. Mi nieto está allá ¿cómo es? En Chile. En Chile. Y yo hablo con él como si estuviera aquí en la casa. Es una tecnología que dio, porque eso es Maravilloso. maravilloso. Los edificios tan grandes, todo el cambio que hay en este mundo ahora. Principalmente, un niño nace, ya a los 3 meses ya se está riendo. Por favor. Siga, no se preocupe. Bueno. Y eso es una cosa que es muy grande, de mucho cambio, de mucha inteligencia, de muchos hombres que han estudiado tanto, que Dios les ha dado esa mente tan drástica para que aprendan un avión, antes no había sino puro burro, y uno era feliz. Yo por lo menos, mi niñez fue muy feliz en ese aspecto. Tampoco me quejo de esta, porque a pesar de que estamos en el tiempo que estamos, yo fui una persona que trabajé mucho con mis hijos y trabajé tanto que el último hijo mío lo dejé aquí en Colombia, lo dejé de 8 años y me fui para Venezuela.
Y allá las amigas me decían que, que, que me fuera para Venezuela y que esto que yo lo estaba debiendo aquí, esta casa yo lo estaba debiendo, que porque yo no vendía aquí esto y me iba, pero no señor, mi Colombia es mi Colombia. Yo a Venezuela la quiero porque es la tierra de mi padre, pero no es 100 volando que uno que tiene en la mano. Señora Yola, ¿los niños de ahora, de hoy, son felices o los niños de la época cuando usted fue niña eran más felices que ahora? En parte habían unos que eran felices porque sus papás tenían con qué comprarle un juguete, pero había niños que lloraban porque sus papás no tenían para comprarle un juguete y veían a los demás niños con el caballito de palo, con el carrito de eso, de palito que hacían antes, con la ruedecita, los camioncitos, y ellos lloraban porque, por lo menos yo no tenía con qué comprarle un caballito a mi hijo, a Pedro José. Después vino Arturito y después Chelo, el que está en España. Y eso a mí me partía el alma de ver que mis hijos no tenían un juguetico. Y yo lo que les decía era, hijo, ahora no tenemos, pero verás que va a llegar el tiempo que ustedes cogen esos juguetes y los van a regalar o van a botar. Y así fue. Así fue. Entonces, Doña Yola, para terminar, dígame, ¿cómo hacemos para llegar a 95 años con esa alegría, con esa lucidez y con ese cariño que usted tiene? bueno, mire, principalmente yo desde niña fui muy risueña. Yo lloraba un rato y después que ya se me pasaba, yo era muy carismática, yo bailaba, yo me ponía los pies aquí en la cabeza, sacaba los por acá, me abría de pierna, cogía el pelo, me lo echaba aquí atrás, bueno. Pero nunca me gustó de la vida ajena, nunca me gustó de salir yo a meterme a una casa vecina para ver qué estaban haciendo. Y siempre yo era, vea, mi cuerpecito caminaba y me echaban los amigos, por donde yo pasaba, me tiraban los sombreros para que yo se los quitara. Y yo nunca he sido una persona que he tenido solamente en mi casa que coja una rabia o algo. Pero que yo estoy aquí hablando con usted, ¿verdad? Y cojo una rabia ya. Y usted llega, ¿por qué usted tiene que pagar lo que yo estoy haciendo? Entonces yo ay, ¿cómo están? Con esa sonrisa, con ese amor. Si alguien tiene una necesidad, yo tengo un pedacito de pan, se lo doy. Y he sido siempre una persona muy, muy abierta. Nunca he sido una persona que he tenido la cara dura. Mira, la persona que para con la cara dura y siempre con mal genio, eso se envejece rápido. Y yo trabajé mucho, mucho, y el trabajo da mucha fuerza. Para levantar a mis hijos, usted no sabe, ropa, lavaba donde los García Hermanos, lavaba donde me buscaban hacer un oficio, lo hacía. Yolanda, ¿usted sabe hacer tal cosa? Sí, señor. Bueno, háganmela. Se la hacía. En Venezuela los enseñé a comer arroz con coco, porque ellos comían arroz con coco, pero con gabazo. Y yo se los aprendí a hacer coladito y con el coquito. Doña María, la mamá de
de Carlos Andrés Pérez. Yo trabajaba en una quinta que ellos eran amigos, en la quinta Don Quijote, ellos eran amigos. Entonces, ella fue y un domingo que tenían la reunión de los que iban a entrar a la presidencia, la doctora me dijo, haga un arroz grande de coco, de ese que usted sabe hacer, Yolanda. Y se los hice con carne de pollo. Mire, esa gente, oiga, ¿quién hizo esto, chica? ¿Cómo va a ser? Y me llevaron a la cocina, a las señoras, para que yo les explicara cómo se hacía. No, el día que lo vaya a hacer, venimos por ella y nos la llevamos. Bueno, y yo siempre risueña. Y usted no se envejece. Vea, si usted es una persona que no es amargada, que no se amarga por nada, sufre un rato, porque hay que sufrir cualquier cosa, un hijo, por cualquier cosa uno sufre, pero yo duraba un rato sufriendo, no, ya después se me pasaba y atención al cliente. Cualquiera que me tratara, ay, sí, Yolanda, aquí vienen gente que se van admirada de ver que una señora tan de edad, oye, ¿cuál será el número de fulano? Y como es amigo mío, me lo ha dado, digo, yo lo tengo. Ay, búsquemelo, señora. No, señor, escríbalo. Se lo doy. Las hijas mías me piden número a mí. Mamá, ¿cómo es el número de Arturo? De un hermano. ¿Cómo es el número de fulano? ¿Cómo es el número de la vecina que siempre ella me llama y yo la llamo? Mamá, ¿cómo es el número de la vecina? Yo, tal. Y no, yo no los tengo escritos, los tengo aquí en la mente.